ama. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana están cargados con dificultades, quizá sienten que el futuro está débil, que no saben qué va a ocurrir. No sé cuántos de ustedes están en esta mañana enfrentando problemas, ya sea en el matrimonio o con los hijos o cualquier cosa. ¿Sabe qué? Dios está sentado en su trono. Dios lo ama, Dios entregó a su Hijo único y Él es el Cordero que ya venció. Amén. Déjenme decirle, muchas veces venimos a la iglesia y tenemos un problema. Nos acercamos a la iglesia sin esperar algo. Yo quisiera que cambiáramos esa mentalidad y que domingo a domingo viniéramos a adorar al Señor esperando que Dios haga algo en nosotros, que Dios actúe en esa situación que usted está enfrentando. Yo creo que nos hemos ido a un extremo donde creemos que Dios está muy lejano o que no le importamos. Eso se llama deísmo. Los cristianos creemos en un Dios y celebramos la Navidad simbólicamente porque creemos en un Dios que puso su tabernáculo, puso su casa en medio de nosotros. Amén. Y una vez más, yo no sé qué luchas, pruebas, necesidades, quizá usted no sabe qué va a ocurrir mañana. Déjeme decirle, Dios está en control. Amén. Y Dios quiere y Dios puede obrar en esa situación que usted está enfrentando. Ore, tráigala delante de Dios. Derrame su corazón delante de Dios. Haga de la oración su primer recurso, no el último. Y aférrese a las promesas de la palabra de Dios. Amén, hermano. Déjeme decirle, Dios es vivo, Dios es grande. Y por eso es que estamos haciendo esta serie sobre la persona de Dios. Porque el Salmo 9:10, se lo recuerdo, no voy a predicar ahí, pero ese es el Salmo sobre el cual estamos basando toda la serie en los nombres de Dios. Salmo 9:10 dice, los que conocen tu nombre, confían en ti. Los que conocen tu nombre, confían en ti. Y hemos dicho que cuando la Biblia habla de nombre, no habla como nosotros. ¿Cómo se llama? Pues me llamo Ramón. ¿Y qué significa su nombre? Pues nada. ¿Y por qué lo pusieron? Porque mi papá se llamaba igual. ¿Y por qué le pusieron el nombre de él? Pues porque no lo querían y le pusieron un nombre feo. Yo no sé. Cualquier cosa. No sé. Pero eso es más que todo el significado del nombre. En la época de la palabra del Señor, el nombre representaba el carácter. Por eso es que cada vez que encontramos que Dios tiene un encuentro con una persona, le cambia el nombre, porque Dios cambia el carácter. Y en esta serie sobre los nombres de Dios, hemos estado hablando fundamentalmente sobre el carácter, la naturaleza de Dios. Y hemos dicho que Dios es el eterno existente, que Dios es el Dios que es, porque Él es el que se presenta como el yo soy. Hemos dicho que Dios es todopoderoso. Hemos dicho que Dios es misericordioso. Hemos dicho que Dios es el eterno, el creador de todas las cosas. Y en esta mañana vamos a ver el siguiente nombre de Dios, que es el Santo. Yo no sé qué ideas se le vienen a usted a la mente cuando escucha el Santo. Si preguntara, quizá usted me daría algunas ideas. A mí, cuando alguien habla de el Santo, se me ocurren dos ideas fundamentales. Una, cuando estaba bien pequeño, había un programa de televisión con Roger Moore que se llamaba El Santo y se llamaba Simon Templar, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes vieron ese programa? Levante su mano. No tenga pena los que son de mi edad. Ok, muy bien. Luego, hay algo que también me recuerda cuando hablamos del Santo. A ver, ¿cuántos son de México? Levanten la mano los que son de México. Ok, tenemos varias personas de México aquí. Usted probablemente va a recordar otro el Santo, ¿sí? El enmascarado de plata, el de la lucha libre. Sí, dice Salvador, ya hasta se quiere parar. No, hermano, tranquilo. No nos haga las pruebas de cómo era, así le creemos. Entonces, eso es
donde se usa la palabra el santo. Y es cuando mucha gente llama a otros el santo como una forma como una manera de insulto, de burla, correcto. Algo así como, oh, el santo, ya no hace esto porque es el santo. Y entonces se burlan de ellos. Déjenme decirles, en esta mañana no vamos a hablar sobre Roger Moore y Simon Templar, no vamos a hablar sobre santo el enmascarado de plata, ni vamos a hablar sobre el uso incorrecto de la palabra el santo. Vamos a hablar sobre lo que Isaías 57:15 nos determina el nombre de Dios. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente, que ustedes saben es la que a mí más me gusta. Pero en este texto, creo yo que la versión Reina Valera lo traduce muchísimo más bonito. Y voy a pedir a alguien que tenga la versión Reina Valera, que se ponga de pie y que me lo lea desde ahí de donde está. ¿Quién tiene y quién quiere leerlo con voz de... Ok, léalo, hermanita. Isaías 57:15, por favor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén, gloria a Dios, gracias. Cuyo nombre es el Santo. La Nueva Traducción Viviente dice en Isaías 57:15, y está en pantalla, dice la palabra del Señor: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el Santo dice. En otras palabras, ya se le da el nombre a Dios. El Santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Es sobre este nombre que quiero en esta mañana que reflexionemos en los siguientes 20-25 minutos. Quiero llamar su atención a ese pasaje de Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8 nos da el mejor ejemplo, el mejor texto sobre la santidad de Dios. Y dice las Sagradas Escrituras, y si lo quieren leer conmigo, por favor léanlo. Dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Mis amados hermanos, en este pasaje encontramos 6 cosas fundamentales sobre la santidad de Dios. Lo primero es que la Biblia afirma que Dios es santo. Si usted quiere reconocer en Dios, usted puede encontrar que Dios es omnipresente, que está presente en todo lugar, que todo lo puede, que Él es justo, que Él es amor.
Pero hay algo que la Biblia lleva a lo que se llama el grado superlativo, el grado más grande. Algo así como quien dice, el más grande es, el más alto es. Cuando la Biblia nos habla en el versículo 3 de Isaías y dice, santo, 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 es en primer lugar una referencia a la Trinidad, pero más que eso, es una figura de lenguaje que se usa en la Escritura para determinar el más santo. En otras palabras, lo que estos serafines están diciendo es que no hay más santo que Él. La misma idea encontramos en el Apocalipsis, cuando Juan mira el cielo y encuentra las multitudes cantando santo, santo, santo. La misma idea de que Dios es santo al extremo más grande. No hay nadie más santo que Él. La Biblia afirma más de 50 veces en el Antiguo Testamento únicamente que Dios es santo. En el Nuevo Testamento nos lo habla también, y yo quiero que leamos rápidamente 3 pasajes para que entendamos que no es solamente en este pasaje, sino en otros textos donde la Biblia afirma que Dios es santo. En Salmos 99:5, la Escritura dice, exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies, repítalo conmigo, porque Él es santo. En el mismo pasaje, unos versículos más adelante, en el verso 9, dice, exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo en Jerusalén. Repítalo conmigo, porque el Señor nuestro Dios es santo. Jesucristo, cuando está en la oración sacerdotal de Juan 17 y está orándole al Padre, miren ustedes cómo Él se refiere al Padre. En Juan 17, versículo 11, dice la palabra de Dios, ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, repítalo conmigo, Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Y sigue hablando, pero quiero centrarme ahí. Cristo, cuando está orándole al Padre, lo llama Padre Santo. Y en Primera de Pedro, haciendo una cita sobre un texto en Levítico, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, repítalo conmigo, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. La Biblia constantemente afirma la santidad de Dios. ¿Pero a qué se refiere cuando la Biblia habla sobre la santidad de Dios? Pues déjenme decirle que cuando la Biblia habla sobre la santidad de Dios, cuando los serafines dicen, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, ¿qué está diciendo? Dice por lo menos 3 cosas. La primera es que Él, por ser santo, es totalmente diferente. Él no está en la categoría nuestra. Entre nosotros como seres humanos hay algunos que quizá sean más santos que otros. Pero en la categoría de Dios, Dios está en una categoría totalmente diferente. Dios no es que es un hombre que ha vivido a tal nivel de santidad. No, Dios es el totalmente otro. Dios es el totalmente otro. Por eso es que la Navidad existe. Porque este totalmente otro, para comunicarse con nosotros, tuvo que encarnarse. Tuvo que hacerse uno de nosotros, porque Él es el totalmente diferente. Dios no es un hombre, como dicen los mormones, que ha llegado a alcanzar tal grado de santidad. Dios está en una liga totalmente distinta. Es totalmente diferente. Al punto que hay una versión que es reciente, la Biblia en lenguaje sencillo. Ese texto de Primera de Pedro dice, sean diferentes porque yo soy diferente. Y déjenme decirles, al principio cuando yo leí ese texto traducido de esa manera, me chocó. Digo, este texto le están cambiando.
Y eso me obligó a ir y estudiar la palabra en los idiomas originales y descubrí que no está mal traducido, está perfectamente bien traducido. Cuando Dios llama a nosotros a ser diferentes, porque Él es diferente, Él está en una liga totalmente diferente. Eso significa en primer lugar ser santo. En segundo lugar, significa que Él es totalmente superior. Miren ustedes esta revelación aquí. Es interesante que en el versículo 1 dice el año en que murió el rey Usías. ¿Por qué empieza Isaías diciendo el año en que murió el rey Usías? Déjenme decirle, ¿por qué? Porque el rey Usías fue un buen rey para Israel. El rey Usías era un rey que le había dado esperanza a Israel. Y lo que está diciendo Isaías es, el rey humano murió, pero el rey verdadero está sentado en su trono. Por eso dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. ¿Puede usted ver eso como yo? Los reyes humanos mueren, las cosas humanas mueren, pero este Dios es el 3 veces santo, es el totalmente otro. Él no muere, Él está sentado en su trono, no importa lo que pase en la tierra. De hecho, lo que está pasando en la tierra está siendo dirigido por este Dios, quien es total y absolutamente soberano. Y entonces, mis amados hermanos, Él es totalmente trascendente, Él es totalmente superior a nosotros. Pero hay una tercera cosa que significa que Dios es santo. No solamente que Él es diferente, no solamente que Él es superior, es que Él es totalmente puro. No es puro como el agua que tomamos. Yo estoy seguro que si nosotros venimos y compramos la mejor agua, yo no sé si la sal y la mejor agua, la gente se vuelve loca por esa agua, yo no sé, o el viaje, lo que sea. Si usted agarra esa agua y la analiza, en algún lado va a encontrar alguna impureza, dependiendo si la usa si la analiza con rayos ultravioleta o cualquier otra cosa. Pero déjenme decirle algo, Dios es totalmente puro. Y no importa cómo usted lo vea, no importa cómo usted se acerque a Dios, usted va a descubrir una cosa y una cosa sola, que Dios es totalmente puro. Quizá usted se va a unir a Habacuc cuando él dijo, y algunos de ¿qué es eso? Es un libro de la Biblia, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 1, versículo 13, en el primer versículo dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Repítalo conmigo, está en pantalla. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Dios es totalmente puro. Ese es el Antiguo Testamento, pastor. No, déjeme llevarlo a Primera de Juan en el capítulo 1 y el versículo 5. Y ustedes son más rápidos que yo encontrando la palabra. Ya lo tienen en pantalla, ¿verdad? Es fantástico. Dice la Escritura, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Léanlo conmigo, sin pena. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, significa que Él es diferente, significa que Él es superior, significa que Él es totalmente puro. Tan puro que ni siquiera puede ver la maldad, ni siquiera puede ver el pecado. Y entonces, por eso es que tenemos que ver cómo es que se manifiesta la santidad de Dios. Pues la santidad de Dios, hermanos, se manifiesta en su trato para con el pecado. Miren ustedes cómo estamos avanzando ahí. Hay mucha gente hoy en día que cree que Dios es uno más del montón. Hay mucha gente hoy en día, y ojalá que ninguno de ustedes crea como esta gente, que cree que puede vivir como ellos quieran y aún así seguirse llamando hijos de Dios. Hay tantas personas que creen que pueden seguir viviendo en pecado, en maldad, y aún así seguir teniendo una relación con Dios. Hay gente que está viviendo en pecado en diferentes formas, sin arrepentirse, sin venir a Cristo. Y estas personas, si usted habla con ellos, dicen, oh, yo oro todos los días, o yo no le hago mal a nadie, o Dios me bendice. Déjenme decirle algo, la Biblia habla de que Dios en su gracia tiene una gracia común, es para todos. La lluvia cae sobre todos, el frío nos alcanza a todos. Los ateos y los no
y los no ateos experimentan la nieve y reciben el fruto de la tierra. Pero déjenme decirle que eso no es lo que la relación con Dios debe de ser. Porque Dios es santo. La palabra de Dios en Isaías 59:2 dice, son sus pecados. Vean ustedes, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Hay tantas personas que están yendo engañadas en un mundo creyendo que siguen viviendo en pecado y que Dios está gozoso con ellos. El otro día, hace algunos par de semanas, estuve en una congregación donde cantaron un himno, un coro de esos modernos, que son muy bonitos en cuanto a ritmo, pero hay que tener muchísimo cuidado con la teología. ¿Usted sabe qué decía este coro? Dice, Él me chinea, Él me abraza, Él me cuida, no sé ni qué más decía, ahí se me salió un hondureñismo, me carga. Pero la parte que más me chocó fue esta. Él sonríe en mi pecado. Así dice este coro. Y hay una congregación grande con un conjunto precioso cantando supuestamente al Señor. Él me sonríe en mi pecado. ¿De veras? ¿En qué Biblia encuentra eso? Porque la Biblia nos enseña que el pecado, Dios nos sonríe. Dios odia el pecado, Él no puede ver el pecado. Y si usted quiere una prueba de lo que Dios cree del pecado, mire a la cruz. Si usted cree que Cristo recibió toda esa condenación porque Dios es mala gente, no, Él lo hizo porque Dios odia el pecado y en Cristo el pecado suyo y el mío estaba cargado ahí para hacer la sustitución, porque lo que usted y yo nos merecemos es la cruz. Dios es santo y la santidad de Dios se manifiesta en cómo Él trata con el pecado. Él no se sonríe en el pecado. Esa es una mentira que viene directamente del infierno. Y si alguien me va a ver en YouTube de esa congregación donde se cantó eso, gloria a Dios. Porque están cantando una mentira que viene directamente del mismo Satanás. Porque Dios no sonríe ante el pecado. Dios lo condena, Dios lo castiga, porque Dios es santo, santo, santo. Amén. Mis amados hermanos, ahora bien, la respuesta a la santidad de Dios. Porque puedo pararme aquí y salir de aquí y todos ustedes van a decir, ¿de qué predicó el pastor hoy? Que Dios es santo y que odia el pecado. ¿Y eso qué tiene que ver a su vida? Porque todos ustedes van a salir por esas puertas y unos van a ir al restaurante a comer, otros vamos a ir a la casa a comer, otros van a ir al trabajo, otros van a ir a descansar, otros van a ir a ver a qué horas es la final del fútbol de México, y está bien, yo soy uno de esos también. Otros van a ir a prepararse para el culto de la tarde, los que vamos a Indiana. Me explico, mañana vamos a ir a nuestro deber. ¿Qué significa que Dios es santo? Miren ustedes lo que significó para Isaías. En el versículo 2 de Isaías 6, vemos en primer lugar que los serafines que asistían a Dios tenían 6 alas. ¿Cuántas alas tienen los serafines? 6, ok, muy bien. Con 2 vuelan, con 2 se cubren los pies y con 2 se cubren el rostro. ¿Usted sabe por qué se tenían que cubrir el rostro y los pies? Gloria a Dios. Porque ni los mismísimos serafines que están en la presencia de Dios pueden presentarse delante de Dios sin cubrirse su rostro. Porque la santidad de Dios no se compara con la de los ángeles. Es totalmente diferente. ¿Se acuerdan lo que decía? Ellos también tienen que cubrirse el rostro. Y se cubren los pies porque el lugar donde Dios está es santo. ¿Se acuerdan lo que le dice Dios a Moisés en Éxodo 3? Quítate las sandalias. ¿Pero y por qué? Porque el lugar este es santo. Y Moisés pudo haber dicho, pero ¿cómo va a ser santo si esta es una montaña, esto es un monte, por aquí han pasado vacas, por aquí han pasado cabras, por aquí ha pasado gente? Probablemente en esta tierra no es diferente de la de esta tierra.
Pero la diferencia es que ahí tenía que quitarse el calzado, porque donde Dios está es un lugar santo. Amén. Y por eso es que los instrumentos y las bancas y este lugar es un lugar santo. No porque sea diferente este edificio del de enfrente, sino porque aquí está la presencia de Dios y este lugar ha sido dedicado para adorar a Dios. ¿Me explico? Por eso es que me tuve que pelear con un gran amigo una vez allá en Honduras, en mi país, porque el hombre le prestaba las bancas de la iglesia al centro comunitario para que el sábado de la noche tuvieran una gran fiesta donde había alcohol y machetes y pleito y mujeres por todos lados, y el domingo en la mañana traían las bancas de regreso al templo. Muy buen amigo será. Yo era parte de la junta directiva, pero tuvimos que firmar el documento donde lo teníamos que despedir de pastor. Porque esas cosas no se pueden hacer, son santas donde Dios está. Y miren ustedes a Isaías, cuando dice en el versículo 5, entonces dije, todo se ha acabado para mí, dice Isaías. No es como alguna gente que viene a la iglesia o que se presenta delante de Dios y Dios, sí, cómo no, ahí está Dios. Voy a ir con Dios. Para Isaías no. Isaías, cuando él entiende la santidad de Dios, conoce la naturaleza de Dios, dice, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Isaías no creía que Dios se reía del pecado de él, ¿verdad? Isaías no se paró a cantar, oh Dios se sonríe ante mi pecado. Oh Dios, qué amoroso es Dios. A él no le importa si soy pecador. Isaías entiende y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Ven ustedes la respuesta a la santidad de Dios? Es temor. Pastor, usted me está diciendo que yo tengo que tenerle temor a Dios. Claro que sí. Es un temor santo, es un temor reverente, es un temor que entiende que Él es diferente, es totalmente puro, Él es superior. Amén. Él no es el Diosito que nos hemos inventado hoy en día. El Diosito que todos queremos seguir a Él. El Diosito con quien queremos jugar. El Diosito con quien le preguntamos qué tan lejos puedo estar de Él y todavía llegar al cielo. Porque hoy en día hay un mundo de congregaciones, de iglesias, de creyentes, que la pregunta es qué tanto puedo pecar sin enojar a Dios. La pregunta es qué tanto puedo acercarme a Dios. Punto. Cuando nos falta dolor y pánico por nuestros pecados, es producto que no hemos entendido la santidad de Dios. No hemos entendido que Dios es santo y que Él odia el pecado y Él no mira el pecado. Punto. Pero la santidad de Dios es saturada de su amor. Y como es saturada de su amor, Él ha provisto para nosotros. Miren lo que proveyó para Isaías. Entonces dice el versículo 6, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios. ¡Auch! Sí, debe haber dolido, porque el mismo ángel no lo toca con unas tenazas. No es que agarre el carbón, viene encendido el asunto. ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes lo que yo miro aquí? Dios purificó a Isaías para poder tener una relación con él. Dios encontró a Isaías en el lugar de su necesidad, pero no lo dejó ahí. Porque la santidad de Dios está saturada de su amor. Y el amor de Dios no se manifiesta en dejar el pecado sin castigo. El amor de Dios se manifiesta en proveer el perdón para el pecado. Y Dios en su santidad provee un fuego que quema. ¿Y por qué los labios? Gracias por preguntarme. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que decimos es un reflejo de lo que realmente somos. Y por eso es que Isaías
es tocado con el fuego purificador. Y miren algo más, no es que Isaías fue él a buscar la purificación. Él está muerto en sus delitos y pecados. La iniciativa es de Dios. La escogencia es de Dios. La obra de salvación es de Dios. Isaías lo único que hace es que reconocer su pecado, caer como muerto ante la revelación de la santidad de Dios. Pero Dios provee purificación, es una obra divina. ¿Y usted quiere saber cuál es la purificación para nosotros? La purificación para nosotros es la cruz. Así como la cruz es un símbolo también de lo que Dios piensa del pecado, la cruz también nos apunta a la provisión de Dios en Cristo para tu perdón y mi perdón. Hebreos capítulo 10, versículos 9 al 14, nos enseña esta tremenda verdad. Y ya estamos por terminar. No se me cansen, no se me duerman, no se me vayan mentalmente. Dice la palabra en Hebreos 10, versículo 9. Léalo conmigo. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. ¿Y cuál es este segundo pacto? Vean ustedes el 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Él tiene un pueblo, tiene un remanente, tiene un grupo a quienes está haciendo santos. La santidad es un proceso. No es que usted viene, ora, Señor, santifícame, ya recibe el Espíritu y sale santificado. No, es un proceso que inicia en el momento de la conversión y termina cuando Cristo venga en gloria. Amén. Por su iglesia. Y durante todo ese tiempo, el Señor nos está santificando, está haciendo esa purificación que hizo simbólicamente en Isaías. ¿Y para qué lo está haciendo? Pues para que ustedes y yo seamos proclamadores de la santidad de Dios. Ustedes saben por qué el Señor en el versículo 8, y con esto terminamos, dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? A propósito, miren ustedes que aquí Dios está hablando y usa en nosotros. ¿Usted sabe por qué? La Trinidad, correcto. Esa es una de las pruebas en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Pero bueno, aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. ¿Por qué es que Dios quiere un mensajero? Dios quiere un mensajero para que se anuncie la santidad de Dios. El mundo lo que necesita oír es que Dios es santo. El mundo lo que necesita escuchar es que están en pecado. El mundo lo que necesita escuchar es que mientras no vengan a Cristo, están perdidos y van camino al infierno. Van camino al infierno. Pastor, ya nadie habla del infierno. Sí, eso no es porque la Biblia no lo hable. Eso es porque los predicadores tienen miedo que la gente se les va a ir y no van a regresar domingo a domingo. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo ese miedo. En primer lugar, porque sé quién me ha llamado. En segundo lugar, porque sé lo que este libro explica. Y en tercer lugar, porque yo sé que ustedes están aquí no para buscar entretenimiento. Cada uno de ustedes vino esta mañana a escuchar palabra de Dios. Yo confío en ustedes, yo creo mucho en ustedes. Y déjenme decirles, yo tengo que decirles a ustedes que tienen que venir a Cristo. Que Dios es santo. Y que Él es totalmente otro. Y que la única manera en que usted puede relacionarse con este Dios santo no es por sus obras. La única obra que usted puede hacer es echarse más tierra a sí mismo, es abrir un hoyo más grande. Cada vez que hacemos cosas para ganarnos el favor de Dios, Él es tan santo, tan diferente, tan puro, que lo que hacemos es cavar un hoyo y nos estamos echando tierra a nuestros delitos, ¿sí? Imagínese usted, ahí en un hoyo. ¿Y cómo va, hermano? Muy bien, ya me está llegando al pecho. ¿Y cómo sigue? Ya voy bien, hermano. Ya voy bien. Si usted no viene a Cristo a tiempo, eso es lo que le va a pasar. Cuando alguien le pregunte, ¿cómo va? No va a haber respuesta, porque habrá sido muy tarde. La única forma
en que usted y yo nos podemos relacionar con un Dios que es santo. Es lo que Isaías experimentó. Es reconociendo el pecado y dejando que Dios nos purifique por medio de Cristo, que ella es la única ofrenda final, completa y absoluta para que usted y yo podamos ser perfeccionados en Cristo y convertidos en mensajeros de la santidad de Dios. Le voy a invitar a que incline su rostro en esta mañana. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y le voy a invitar a que evalúe en serio su relación con el Señor. Hay un himno que dice: Santo, Santo, Santo. Los hermanos Medina, Héctor y su esposa nos van a dirigir en él. Pero voy a rogar que usted siga inclinado, con sus ojos inclinados, con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Y si hay alguien en esta mañana que dice: hombre, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que la realidad es que hasta hoy nunca me habían dicho que Dios es tan santo que Él no me puede tener una relación conmigo aparte de Cristo. Yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que soy una persona de labios inmundos, de pensamientos inmundos, de sentimientos, de acciones. En esta mañana, si usted tiene en su corazón esa vocecita, esa voz que le dice: tú necesitas venir a Cristo en esta mañana, arrepiéntete, pídele perdón a Dios por tus pecados, pídele perdón a Dios por insultar su santidad, y pídele a Cristo que te lave en su sangre, que te purifique en esta hora, que toque tu corazón. No se resista, que esa es la voz de Dios llamándole, es su gracia atrayéndolo a usted a su misma presencia. Ahí donde está, dígale: sí, Señor. Así como Isaías: yo iré, Señor, aquí estoy, Señor. Usted dígale en esta mañana: sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Venga a mi corazón, Señor. Quizá usted ya es creyente y quizás tenga aspectos en su vida. Quizás usted no ha entendido la dimensión de lo que significa pecar. Quizá usted ha sido de los que ha tomado a la ligera la santidad de Dios. Es de los que piensa que Dios se sonríe con su pecado. Oh, Dios es demasiado amoroso, Él no me va a castigar por mi pecado. ¿Será que en esta mañana la palabra ha penetrado en su vida y ha entendido la magnitud de lo que significa ser cristiano? Y pone por fin sus barbas en remojo, se pone en serio con Dios. Y le dice: Señor, perdóname. Yo quiero de una vez y por todas dejar de jugar. Y Señor, yo solo no puedo vencer el pecado, pero tú eres el vencedor, y en ti yo quiero vivir siendo perfeccionado día tras día hasta tu regreso a la imagen de Cristo. Lo voy a dejar orar y le voy a pedir a Héctor que cante ese himno: Santo, Santo. Cuando él termine, yo voy a orar y vamos a quedar despedidos. Si hay alguien en esta hora que quiere hablar conmigo, con alguno de los ministros, de los líderes de aquí de la iglesia, estamos para servirle.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu llamado, por la respuesta de tu pueblo. Que no sea emoción, que sea convicción. Que sepamos que como creyentes estamos en una lucha contra el pecado. Estamos en un proceso de santificación. Que nos ayudes, oh Dios, cada vez que tengamos que decidir, a decidir de acuerdo a la santidad tuya. Si hay alguien en esta mañana que te ha conocido como Salvador personal, gracias, porque esa es tu obra en su vida. Señor, vemos aquellos que hemos venido ante tu presencia a pedirte que nos perdones por la ligereza con que tomamos el pecado y la santidad tuya. Ayúdanos, oh Dios, a que esa sea una forma de vida de aquí en adelante. Gracias, Señor, porque tu nombre es santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo. Y durante esta semana, para vivir para la gloria de Dios. Amén.